Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro, Un Mundo Verde. Quédese con nosotros porque le tenemos las noticias más relevantes a nivel internacional, nacional y lo que sucede en las coordenadas locales. Y vamos a tener una entrevista interesante con Guadalupe Espinosa, que es la jefe de proyectos del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro, sobre el foro llamado México Foro Carbón, que es la tercera edición que se llevó a cabo la semana pasada aquí en la capital del estado. Así es de que nos vamos con las noticias con nuestra compañera Cecilia sobre cambio climático. Pues buenas tardes a todos los televidentes de Un Mundo Verde y pues bueno, nos vamos a las noticias internacionales. En Colombia, pues el cambio climático ya está afectando el turismo, puesto que ya están prefiriendo irse a lugares más fríos, por ejemplo el centro y el norte, y el sur lo están dejando de lado. Entonces esto ya está afectando también lo que son las economías de nuestro país. Y también en Colombia, el Banco Mundial pues menciona que en dicho país va a haber una reducción del 2.5% del Producto Interno Bruto. Esto también por efectos del cambio climático, específicamente en las emisiones de CO2. Y ahí les van unos datos. Por ejemplo, el 10% de las exportaciones se va a ver afectada, así como el 6% de las importaciones. Y nos vamos ahora a lo que es Inglaterra. Y pues bueno, en Inglaterra se publicó sobre también noticias de cambio climático a efecto de los conflictos bélicos que están ocasionando. Están diciendo que ahora las Fuerzas Armadas van a tener que tener esto en consideración para, digamos, pues el ejército. Y no nada más para ellos, déjeme comentarle también que 20 países en todo el mundo, de los que son más vulnerables al cambio climático, pues están en guerra. Esto en Inglaterra. Sí, ya ve que le hemos estado dando noticias de todos los estudios, investigaciones, reportes que se han venido generando en todo el mundo acerca de los impactos del cambio climático, y hoy toca un sector que no habíamos comentado, el sector militar, donde las guerras también se van a ver impactadas por el cambio climático. Y usted se estará preguntando, ¿en qué sentido? Pues bueno, ahora tendrán que tomar en cuenta todas las condiciones de cambio climático para que los ejércitos se puedan movilizar y realizar sus acciones dentro del enfrentamiento militar. Así es de que cada día vamos viendo, como se lo hemos venido aquí informando, sobre los diversos impactos que tiene el cambio climático. Así es, y regresando también, bueno, a Europa, ya lo habíamos tocado, pero regresamos a Europa, y también la Unión Europea está analizando la construcción de casas, de nuevas casas, de nuevos departamentos, y esto porque tienen que beneficiarlo en el aspecto de gases, de emisión de gases de efecto invernadero. Ellos tienen una medición que iba de la C a la D y ahora la están previendo de la C a la G. Esto quiere decir que tiene que estar un 80% de los edificios de alquiler que se van a ver afectados por estas medidas, puesto que se están haciendo medidas, digamos, más rígidas en este sentido. Pues es importante porque, digamos, el sector inmobiliario, por lo menos allá en la Unión Europea, van a tener que cumplir con estos lineamientos en las remodelaciones. Hasta un 80% tienen que cumplir para adecuarlas en términos bioclimáticos. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de ser más eficientes en términos energéticos, o sea, ahorro de energía, y sobre todo, pues esto trae la consecuencia de la reducción de emisiones de CO2. Así es, y bueno, nos vamos a España. Pues en España están emitiendo ya recomendaciones para ahorrar energía en las casas habitación, y pues bueno, algunas de las recomendaciones que ellos manejan son un aislamiento adecuado, esto por la entrada y salida de los vientos, y también iluminación con focos LED, que ya también lo hemos tocado aquí, fachadas ventiladas y placas solares en sus casas, bueno, allá en España. Y pues una noticia aquí en Estados Unidos, que es referente a que
20 niños, no, 16 niños ganan una demanda por primera vez relacionada con una desarrolladora que emite combustibles fósiles, ¿no? Y esto es histórico porque es la primera vez que una jueza, la jueza Kathy Shetley, pues les da la razón a estos niños. Sí, digamos, y cuando hablamos de niños, en realidad nos estamos refiriendo a adolescentes, porque un niño no podría acudir por sí mismo a un tribunal, sino son adolescentes mayores de edad, son jóvenes que demandaron a una empresa y un tribunal del estado de Montana, allá en Estados Unidos, les concedió, es como si hubieran interpuesto aquí en México un amparo y lo ganan, pero esto siente un precedente jurídico muy importante en términos climáticos. Ese es el valor que tiene esta acción de este grupo de jóvenes que interpusieron una demanda por estas razones. Así es. Y pues bueno, ya regresando a México, más bien vamos a tocar México, y pues bueno, el asunto de la vaquita marina que está en peligro de extinción y que bueno, se destruyó una red, y en aspectos locales pues va a ser lo del foro, y también que estuvo deambulando un caimán. Sí, aunque usted no lo crea, aquí en la parte urbana del municipio del Marqués se recuperó, o sea, hubo ciudadanos que denunciaron que andaba deambulando por las calles un caimán, y los elementos del municipio de protección animal fueron a recuperarlo para ponerlo salvaguarda y también para mayor seguridad de los vecinos del sitio. Así es. Y bueno, lo del foro México Carbón, pues lo vamos a comentar enseguida en la entrevista con Guadalupe Espinosa, que estuvo presente ahí y tiene los detalles de este foro. Así es de que no se desaparte de su televisor y siga con nosotros. Y bueno, de manera muy breve, permítame, antes de ir al abrevadero de la conversación con nuestra amiga Guadalupe Espinosa, que es jefa de proyectos del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio, que nos va a platicar sobre este evento de México, el Foro de Carbono, que se llevó a cabo la semana pasada. Los invito para el día miércoles 29 de agosto a las 7:30 en Río de la Loza número 1, allí en la Ecotienda Neblina, a la presentación de la nueva novela titulada La Máscara del Miedo, que contiene 2 historias y una de ellas se refiere al problema ambiental ahora más importante aquí en la ciudad, que es el ruido, precisamente. Así es de que no se la pierde y acompáñenos el día miércoles 29 de agosto a las 7:30 en la Ecotienda Neblinas. Y sin más, pues vamos a pasar al conversatorio con Guadalupe Espinosa. Estuviste allí en el foro la pasada semana. Platícanos la importancia de este evento y cuáles fueron las cosas más relevantes que tú pudiste detectar. Claro que sí, pues buenos días, tardes, depende de cómo nos estén viendo. Pues miren, la verdad es que impresionante la participación, ¿no? La cantidad de gente que asistió al México Carbon Forum la semana pasada aquí en Querétaro. Gente de muchísimos países, destacaba la presencia de gente de Latinoamérica, Chile, Brasil, Colombia, Estados Unidos, países que están elaborando ya trayectorias claras para la descarbonización, no solamente de los gobiernos, de sus gobiernos, sino también de la iniciativa privada, cosa que también llama muchísimo la atención, la gran participación de la iniciativa privada en este foro, ¿no? Lo que se traduce evidentemente en la preocupación que existe por no solamente cumplir con los lineamientos internacionales o locales, sino realmente una preocupación genuina por el cuidado a nuestro planeta. Entonces, muy interesante, primero, de verdad, el destacar que la gran participación, ¿no? Gente, insisto, de todo el mundo. Fíjate, Cecilia, que este foro es la tercera edición.
La segunda se llevó a cabo el año pasado allá en la ciudad de Guadalajara y ahora fue la sede Querétaro. Pero me parece que este foro, digamos, lo que pone sobre la mesa es la relevancia que tiene ahora la discusión, las acciones y sobre todo los instrumentos de carácter financiero relacionados con la reducción, mitigación o compensación de las emisiones de CO2. No sé cuál sea tu opinión, pero me parece que se va avanzando en ese sentido. Me parece interesante porque ya de hecho habíamos tocado aquí en algunos puntos en las noticias que se estaba buscando justamente la unión de todos los países y así también digamos que también la forma en cómo se iban a evaluar estas estas emisiones y la forma también de cómo se iba a procesar la información y cómo se iba ya a efectuar esta reducción. Entonces me parece muy importante que se esté llevando a cabo. Guadalupe, ¿qué temas se tocaron ahí? Pues fueron diversos los temas, fueron 11 talleres, principalmente o divididos en 4 rutas, que van desde el precio del carbono como herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como las estrategias que van a utilizar las empresas, ¿no? Estrategias corporativas claras hacia la descarbonización, la evolución que ha tenido los mercados de carbono a lo largo de su implementación desde 1997 con el protocolo de Kioto y evidentemente cómo se han expandido los conocimientos y las tendencias, ¿no?, para aplicar estos conocimientos hacia, insisto, una descarbonización y hablar inclusive de una carbono neutralidad. Fíjate que a mí me pareció interesante dentro del primer día que estuve ahí presente, que se abordaron los temas que tú estás señalando ahorita de cómo las empresas deben de adoptar un enfoque que hoy se le conoce como ASG, que quiere decir Ambiente, Social y Gobernanza, que es una especie de norma o criterios que deben de asumir las empresas, sobre todo en este aspecto muy específico que es la parte de la reducción de sus emisiones de carbono. Pero por otra parte, el gobierno también anunció que por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento llamado Taxonomía de Sostenibilidad, que fija todos los criterios para poder considerar un proyecto sostenible. Y esto lo hacen aquí en México y ya lo han hecho en la Unión Europea y otros países para evitar lo que se conoce como el greenwashing, o sea, el lavado verde, ¿no? O sea, yo estoy invirtiendo en un proyecto verde y no tiene nada de verde ni sostenible. Entonces ahí se define en ese documento titulado Taxonomía de Sostenibilidad de México, cuáles son los criterios, las normas, las pautas, los enfoques para considerar a un proyecto de carácter sostenible. Y esto tiene que ver porque en los mercados de carbono, ahorita el instrumento principal es la compensación. Entonces, si yo soy una empresa y emito, pudiera compensar mis emisiones de carbono adquiriendo bonos de carbono en los mercados internacionales, nacionales o locales. Y entonces quien recibe esos recursos, pues deben de invertirlo en proyectos de carácter ambiental y por eso ahí se sitúa la valía o la relevancia de este documento de taxonomía de sostenibilidad. Pero ya habíamos comentado aquí, Guadalupe, que a nivel mundial y en el plano nacional, tarde que temprano se tenía que comenzar a discutir cómo fijar el precio del carbono. Claro. Porque ahorita hay varios estados de la República que están colocando bonos de carbono, pero los precios varían. El de Estado de México es el más barato, el más caro es el de Querétaro, y podemos encontrar intermedios, pero la pregunta era, ¿y cómo se fijaron esos precios? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la objetividad para poder decir una tonelada de carbono, que equivale a un bono, hoy se le llama también créditos de carbono, tiene este valor en los mercados,
tanto mercados obligatorios como mercados voluntarios. Y yo creo que fue uno de los temas ahí que se abordaron, ¿no? Claro, y resulta evidentemente de gran preocupación por parte de la iniciativa privada, ya que existen, ahorita son 6, me parece, si no mal recuerdo, estados que ya tienen impuestos al carbono, ¿no? Impuestos verdes. Y los precios disipan mucho. Entonces, una de las grandes preocupaciones y de lo que se habló es tratar de homologar criterios que sean claros para las empresas, para que ellos se vean incentivados, ¿no?, para participar en estos programas y bueno, que no ocurran casos como han ocurrido en Zacatecas, por ejemplo, que hubieron muchos amparos a diferentes impuestos, y que les den la certeza de que efectivamente las contribuciones que están realizando de manera monetaria se compensen en proyectos que realmente estén destinados a seguir o garantizar la captura de carbono en un futuro, ¿no? Sí, otro aspecto que me pareció importante, que lo abordó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público que estuvo presente en la inauguración, fue sobre la colocación de bonos, en este caso de carbono, en los mercados nacionales e internacionales por parte del gobierno federal. Pero déjeme explicarle un poco. De esto que habló el subsecretario, estamos hablando de que usted puede comprar un bono a X precio, y es a un plazo de 5, 10, 15 o 20 años. Entonces es una especie como de ahorro. Cuando yo era niño me acuerdo que había los bonos del ahorro. Los comprabas y después de un tiempo podías ir y cambiarlos y te regresaban el dinero con los intereses que habían ganado. Entonces, estos mercados de bonos utilizan un intermediario financiero para la colocación y son a determinados plazos. La otra forma es la colocación de los bonos de carbono de manera directa, sin intermediarios, donde el oferente los pone a disposición y el demandante los puede comprar. Y entonces no es una inversión, sino es un mecanismo simplemente de compensación por las emisiones que han estado. Pero hubo otros temas ahí que se tocaron en las mesas, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me gustaría destacar mucho, la participación de los estados, ¿no? Hoy estamos hablando de que alrededor de un cuarto de los estados del país se encuentran ya en proceso de emitir este tipo de iniciativas. Es muy interesante, pero sobre todo el hecho de saber que hoy Querétaro está reconocido como el estado que va a la vanguardia en el sistema de compensaciones a través del sello de bajas emisiones. Es el único estado que tiene este sistema de compensaciones. Y que hoy, como bien lo mencionó el secretario de CEDESU, pues ya se compensaron 340,000 toneladas, ¿no? Es a través de proyectos que garantizan el hecho de que se están conservando los ecosistemas, no solamente en Querétaro, sino en todo el mundo. Yo quisiera un poco ampliar para usted que nos está viendo en la televisión. O sea, aquí en el estado se creó un impuesto por las emisiones. Entonces, si yo soy una empresa y emito 1,000 toneladas al año, tengo que pagar un impuesto. Del total de eso, puedo deducir hasta el 20% comprando los bonos de carbono. Entonces, este es un mecanismo, pero no es el único. El municipio de Querétaro también ha colocado bonos en el mercado local voluntario, vía las compensaciones por los proyectos que se realizan, donde tienes que remover vegetación, entonces pierde un servicio ecosistémico que es la captura de carbono, y entonces compensa. Pero también puede haber empresas que quieren adquirir estos bonos como parte de su responsabilidad socioambiental. O sea, que les exigen los mercados internacionales, una empresa, qué tan responsable socialmente y ambientalmente eres. Entonces es otro mecanismo en el cual se adquieren estos bonos de carbono. Entonces tenemos básicamente como 3 escenarios en donde puedes adquirir los bonos, uno para
relacionado con los impuestos estatales. 2, para tener un reconocimiento de responsabilidad social y ambiental. Y 3, para compensar proyectos que están reduciendo o eliminando servicios ecosistémicos como es la captura de carbono. Así es de que se va ampliando y efectivamente Querétaro es líder a nivel nacional, el estado y el municipio en ese sentido. Y qué bueno, y se va a ir ampliando y se va a ir generando más discusión. Y ante esto yo escuché a un representante, al director de Políticas Públicas Climáticas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat a nivel federal, que estaban, no sé si ya lo sacaron, pero yo escuché que estaban por sacar el reglamento de los mercados voluntarios locales. Así es. De acuerdo con la Semarnat, el reglamento debe de estar ya publicado el mes que entra, lo que va a significar un gran avance para que estos proyectos o estas iniciativas que pretenden incorporar al mercado voluntario la venta de bonos de carbono homogeneicen todos los aspectos que se tienen que tomar en cuenta, porque una de las principales, digamos que, preocupaciones tanto del sector privado como del sector público es garantizar que los esquemas, ¿no?, a través de los cuales se están compensando las emisiones de CO2 sean verificables, ¿no? Que realmente tengan las condiciones necesarias para, insisto, garantizar que se está capturando y que se seguirá capturando CO2, porque nosotros, a pesar de que queremos, ¿no?, o el principal objetivo es lograr una carbono neutralidad, pues seguimos todos, ¿no?, emitiendo una huella de carbono. Uno de los datos interesantísimos es que hoy la huella de carbono de un queretano, ¿no?, una persona, es de 2 hectáreas de bosque, del bosque de Sierra Gorda. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de emisiones, y más si nos vamos o volteamos a ver a la industria, ¿no? Entonces, sí tenemos que transitar, sí tenemos que dar credibilidad y certeza para que estas iniciativas sigan teniendo impulso, que la gente confíe en ellas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho platicar respecto al programa de bonos de carbono del municipio es que, como si bien lo mencionabas, se trata de compensaciones de trámites, pero también de empresas, pero también las personas se han acercado con nosotros en este tenor de ¿y qué puedo hacer yo?, ¿no? ¿Cómo puedo yo mitigar los efectos que yo como persona tengo ante el cambio climático? Se adquieren bonos, ¿no? Entonces sí hemos tenido ya venta de certificados de bonos de carbono a personas interesadas, ¿no? Más o menos nos decían que ya son como cerca de 4,000 toneladas que han colocado el municipio, ¿no? Sí, se piensa cerrar este año alrededor de 4,000 toneladas y sí ha sido pues de verdad sorprendente, y lo tengo que decir así, el que mucha gente se ha acercado, no solamente empresas que quieren compensar por temas de trámites, sino personas, ¿no? Gente como tú, como yo, que estamos interesados en saber qué más podemos hacer. Pues el tiempo se nos ha acabado, como sucede en cada programa, y agradecemos mucho que nos haya acompañado la bióloga Guadalupe Espinosa del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio, y a Cecilia, nos acompaña también comentarista. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero el próximo miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?